Bueno, esta es la discusión de los resultados. En esta práctica lo que observamos fue que la frecuencia cardíaca sí cambia dependiendo de la condición en la que se encuentra una persona. Por ejemplo, en posición supina la frecuencia cardíaca fue menor y al pasar a la posición de sentados aumentó, lo cual pues tiene sentido según nuestra investigación porque el cuerpo tiene que adaptarse a los cambios en la circulación y el retorno venoso. También vimos que la respiración influye directamente en la frecuencia cardíaca. Durante la respiración normal se presenta la arritmia sinusal respiratoria. Lo que pasa es que la frecuencia aumenta cuando inspiramos y disminuye cuando expiramos. Pero cuando se realizó la apnea voluntaria, el patrón de la inspiración y expiración se perdió y se observaron cambios diferentes en la frecuencia cardíaca. Esto es debido a que nuestro organismo empieza a responder a la disminución del oxígeno y el aumento del dióxido de carbono. Bueno, en cuanto a la comparación de hombres y mujeres, que fue uno de nuestros objetivos de este reporte, notamos que las mujeres presentan mayor variabilidad en la frecuencia cardíaca, mientras que los hombres tienen unos cambios más estables. Eso puede estar relacionado con diferencias en la regulación del sistema nervioso autónomo y también relacionado a factores hormonales. Por otro lado, en la duración de los ciclos cardíacos se observó que cuando aumentaba la frecuencia cardíaca, la diástole disminuía, lo cual afecta el tiempo de llenado del corazón o la precarga. Esto confirma la relación directa entre la frecuencia cardíaca y las fases del ciclo cardíaco. Y pues en general lo que encontramos sí coincide con la fisiología, ya que nuestro sistema cardiovascular se va a adaptar constantemente a los cambios de postura y en la respiración para mantener el equilibrio del organismo y la homeostasis. Siguiendo con esto, en este reporte, la frecuencia cardíaca basal en supino promedió un 54,91 latidos por minuto en mujeres, sin embargo, en hombres fue de 79, gracias al predominio parasimpático del nervio vago que baja al ritmo y optimiza el retorno venoso. Esto puede ser ya que al sentarnos, no sé si lo observamos, pero subió de 73 a 102 latidos por minuto por activación simpática que compensa la hipotensión ortostática de la gravedad, que esta desplaza de 500 a 1000 mililitros de sangre hacia abajo, reduciendo pues lo que es la precarga y acortando el intervalo R, reflejando el ciclo cardíaco completo. En la fase de apnea, la frecuencia cardíaca trepa de 70 a 100 latidos por minuto en hipercapnia, y esto es decir que aumentó un aumento de presión parcial de dióxido de carbono en sangre y bajó el oxígeno. Y esto hizo que se activaran los quimiorreceptores, interrumpió la arritmia sinusal respiratoria, por así decirlo. En sí, la inmersión en agua provocó lo que es la bradicardia, que si lo notamos estaba como a 62 latidos por minuto vía reflejo de buceo, con una vasoconstrucción periférica para centralizar flujo a órganos vitales. Mujeres, se puede observar que mostramos más variabilidad por tono vagal alto, sístole y diástole se acortan en taquicardia, se acortan por taquicardia, mientras onda P, QRS, intervalos PR quedaron un poquito más normales, y pues así se validó la modulación del sistema nervioso autónomo para tener un equilibrio vascular ante una postura, apnea y pues lo que es estrés. Se podría decir que en términos más generales esta práctica demostró que la regulación de la frecuencia y el ciclo cardíaco depende de la integración del sistema nervioso autónomo, mecanismos hemodinámicos y químicos. En reposo, o sea, en posición de supino, el predominio parasimpático y un retorno venoso eficiente mantienen la frecuencia cardíaca mínima. Al pasar a una posición sedente, es decir, sentado, la activación simpática compensa la caída de presión detectada por varoreceptores, aumentando los latidos. Durante la apnea, el equilibrio de gases, como lo son el dióxido de carbono y el oxígeno, modula la respuesta cardiovascular vía quimiorreceptores.
Por otro lado, tenemos que en la inmersión en agua, activa el reflejo de inmersión, una respuesta parasimpática que reduce la frecuencia cardíaca para conservar oxígeno. En cuanto a la dinámica del ciclo, se confirmó que el aumento de la frecuencia cardíaca acorta principalmente la diástole, reduciendo el tiempo de llenado ventricular. Estos cambios se reflejan en el electrocardiograma con la reducción del intervalo RR de las ondas. En pocas palabras, el corazón integra señales nerviosas y ambientales de forma dinámica para mantener la homeostasis. Esto permite distinguir respuestas fisiológicas normales de posibles patologías. Otro hallazgo clave fue la pelea de reflejos, que ya se había mencionado, que durante la apnea, cuando solo dejamos de respirar con pinzas, el cuerpo se estresa y el corazón se acelera para buscar oxígeno. Sin embargo, al meter la cara en agua fría, entró en juego el reflejo de inmersión, que a pesar de no estar respirando, el contacto del agua con la cara activó un freno natural que por vía del nervio trigémino y el vago impidió que el corazón se disparara tanto como en seco. Finalmente, también notamos que el corazón es muy eficiente para ahorrar tiempo. Cuando necesita latir rápido, no recorta el tiempo del trabajo, que es de sístole, sino que le roba tiempo al descanso, de diástole. Esto fue especialmente evidente en las mujeres durante la apnea seca, donde el corazón trabajó casi al límite, demostrando que la diástole es el componente más flexible y sacrificable del ciclo cardíaco ante situaciones de alerta.